Las pinturas al óleo antiguas, al correr del tiempo, en ocasiones pasan a ser transparentes. Cuando eso sucede, en algunos cuadros es posible distinguir los trazos originales. Se ve un árbol a través del vestido de una mujer, un niño deja paso a un perro, un barco grande desaparece en un mar abierto. A esto se le llama pentimento, porque el pintor se arrepintió, cambió de idea. Quizá también sería correcto decir que el concepto primitivo, reemplazado por una opción posterior, es una manera de ver lo que fue y luego verlo otra vez. Esto es cuanto pretendo respecto a las personas de este libro. Ahora la pintura ha envejecido y he querido ver lo que fue para mí una vez, lo que es para mí ahora. Creo que siempre he conocido bien mi memoria. Sé cuándo es fidedigna y cuándo un sueño o una fantasía entró en la vida y el sueño, la necesidad del sueño, condujo a la distorsión de lo que sucedió. Pero confío plenamente en mis recuerdos sobre Julia. Contábamos 12 años aquella noche vieja en que nos tendimos en dos camas gemelas y ella recitó fragmentos de poesía, Dante en italiano, Heine en alemán. Aunque yo no comprendía ninguna de las dos lenguas, los sonidos eran tan hermosos que sentí una dulce tristeza, como si hubiera mucho por delante en el mundo, mucho que sería estupendo y satisfactorio si alguna vez lograba encontrar mi camino. No sé cuándo dejé de escuchar para contemplar el hermoso rostro apoyado en la almohada mientras la lámpara lanzaba finos destellos en la espesa melena negra. Ahora no puedo decir que supiera o hubiera usado alguna vez palabras como suave, delicado o fuerte, pero aquella noche pensé que era el rostro más bello que había visto. Cuando caminábamos o pescábamos, rara vez íbamos una junto a la otra. Ella lo prefería así, y yo la admiraba porque creía que estaba pensando en cosas que yo no entendería y en las que no debía interferir. Y tal vez porque ya entonces sabía que no le gustaba estar al lado de nadie. Teníamos 19 años cuando se fue a Oxford. A los 2 años fui a visitarla. Hay mujeres que alcanzan una época perfecta de la vida en la que el rostro no volverá a poseer tanta gracia ni tanta fuerza. A Julia le sucedió aquel año. Bueno, hay que decir que si a Julia le da vida la maravillosa Vanessa Redgrave, esa edad en la que el rostro de una mujer no vuelve a poseer tanta gracia ni tanta fuerza, ocurrió antes, durante y después del rodaje de Julia. Pablo Vilaboy, Pentimento, uno de los textos de memorias de la grandísima Lilian Hellman. Uno de los 3 volúmenes de memorias, en este caso, y no es casualidad, el subtítulo del libro es Pentimento, un libro de retratos. Y es que en este ecuador de memorias, porque Pentimento se sitúa a mitad de los otros 2 libros de memorias, en este en concreto son o versa sobre sus recuerdos, sobre diferentes personas que conoció a lo largo de su vida, incluida esta famosa Julia. Este maravilloso volumen de Lumen, valga casi el juego de palabras, la cacofonía, reúne los 2 primeros, como decías, se llamó en general, genérico Una mujer sin atributos, pero es una mujer inacabada, y el segundo, que es Pentimento, donde aparecen, todo como dice, estas grandes personalidades que conoció Lilian Hellman, gran personalidad en sí misma. Es una figura fundamental sobre todo de la escena norteamericana de principios, mediados del siglo pasado. Seguramente muchos espectadores, sobre todo, la conocerán por sus 2 obras mayores, como fueron La calumnia y La loba. La calumnia, una obra de los años 30, del pasado siglo XX, absolutamente contemporánea, absolutamente feroz y absolutamente rompedora, todavía hoy en día. Decían las malas lenguas en aquel primer gran éxito sobre la escena, que fue ayudada y alentada por Dashiell Hammett, que fue su pareja intermitente a lo largo de tantísimos años y que aparece también en el fragmento de Julia, de Pentimento. Pero bueno, posteriormente demostró que ella por sí misma y sin necesidad de correcciones podía dar grandes frutos a la escena y también al cine, porque también escribió y contribuyó a guiones de cine. De hecho, fue candidata 3 veces al Oscar de Hollywood, 1 por participar en la adaptación de La loba
la gran película de William Wyler con Bette Davis como protagonista. Vamos a volver a la figura de Lilian Hellman, pero centrémonos, por comenzar, realmente en lo que nos ha convocado aquí, que es Pentimento y ese recuerdo a su gran amiga Julia, texto que es indisociable de las magníficas imágenes de Fred Zinnemann y de las grandes interpretaciones de Jane Fonda como Lilian Hellman y Vanessa Redgrave como Julia. Estamos hablando de una película icónica, de una historia inolvidable de alguien como Fred Zinnemann, que además estaba muy tocado por los nazis y la lucha contra el fascismo. O sea que digamos que ahí se reunieron, pues, bueno, la crítica de la época dijo que era una película sobre rojas en la cama. En fin. Y además hay que añadir que Lilian Hellman de por sí era conocida por su lucha con la izquierda, que se negó a hablar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Una de las que se negó, efectivamente. Y bueno, pues digamos que se reunió, hay muchos elementos, pero que más allá de ese componente ideológico, creo que tanto el texto como la película ha quedado como una gran epopeya íntima sobre la amistad entre dos mujeres. Es una película que trasciende, como dices, el género y trasciende, digámoslo así, el asunto principal, porque pone el foco, igual que los textos de recuerdos y se ve tan emocionados y tan vívidos de Lilian Hellman, pone el foco en los corazones. Sí, hay que comentar que, para quien no conozca la historia, esta Julia que rememora en sus memorias era una jovencita de una familia acomodada norteamericana que se fue a estudiar Europa y se vio implicada en la lucha antifascista y bueno, no contaremos el desenlace. Sí, es cierto que la historia de esta Julia tuvo cierta controversia porque hay algunos datos en sus recuerdos que no concuerdan con datos reales de la época, pero bueno, incluso hubo otra mujer que se atribuyó la identidad de esta Julia que negó a Lilian Hellman, pero tanto ella como sus abogados, porque tuvo que defenderse por difamación, dijeron que sí, que era una persona que ella había conocido, que ella había tratado, que había sido su amiga, aunque algunos elementos fueran ficción. Nunca aclaró cuál de los puntos era o no ficción, pero ahí está el recuerdo y la memoria de Lilian Hellman. Ella dice, lo hemos leído, creo que siempre he conocido bien mi memoria. Sé cuándo es fidedigna y cuándo un sueño o una fantasía entró en la vida, pero confío plenamente en mis recuerdos sobre Julia. Pero bueno, ella dice que aunque tenga muy clara la división, la diferencia entre una cosa y otra, a lo mejor a la hora de contarla, las mezcla. Sí, pues yo creo que es bueno recomendar la lectura de Pentimento para acercarse al modo de narrar y de recordar de Lilian Hellman y que se complemente con la película de Zinnemann. Creo que es un buen programa doble, literario y de cine. La gran película de Zinnemann. En un año, por cierto, plagado de grandes interpretaciones femeninas, porque Jane Fonda compite como actriz principal, Vanessa Redgrave lo gana, lo que ahora llamamos con conocimiento de causa y como debe decirse, actriz de reparto, pero es que Jane Fonda en la categoría principal compite con Tamarsa Mason por La chica del adiós y contra ese duelo del que victorioso sale el cine, el espectador y ellas dos en conjunto, que serán Bancroft y Shirley MacLaine por paso decisivo. Sí, pero había una quinta. A la que he nombrado, como han visto. Que traía de por sí la película del año, que era Annie Hall, y se llevó el gato al agua. Estamos hablando de Diane Keaton. Maravillosa Diane Keaton, no vamos a negarle ningún mérito, nos entusiasma a ambos como actriz. Hablamos en su día aquí de Diane Keaton con uno de sus libros también de memorias, como hoy el de Lilian Hellman, pero claro, mirada la historia, Annie Hall rompe moldes, es un soplo de aire fresco, un nuevo modo de hacer y demás, pero es que Diane Keaton ese año había interpretado Buscando al señor Goodbar, una interpretación mucho más colosal
al menos para nuestro punto de vista, mucho más completa, y sobre todo que la trayectoria posterior de Diane Keaton da para varios Oscar. Fue esas veces que la Academia muy pronto quiere premiar un esfuerzo, un rostro nuevo, y dejó a cuatro grandes mirando. Y que estaba en la película de Woody Allen, que era, en la época, marcó un antes y un después en el modo de filmar, pero bueno. Pero qué señora Diane Keaton al recoger el Oscar, ¿eh? Sí, no se podía creer que hubiera ganado a esas 4 formidables actrices. Es lo primero que hace. Y hay que comentar también que la Julia de Freeman ganó de nuevo, le otorgó otro Oscar al mejor actor de reparto a Jason Robards, que lo había ganado el año anterior, Todos los hombres del presidente. Consecutivo. Y la adaptación que hizo Albert Sánchez de este fragmento de Julia, perteneciente a Pentimento. Efectivamente. Por lo menos no se fue de vacío como Paso Decisivo, por ejemplo. 11 candidaturas, ¿verdad? Con el color púrpura. Luego el color púrpura de Spielberg tiene el dudoso honor de haber empatado con Paso Decisivo. Tengo 11 candidaturas y me voy a casa de vacío. Como dices, en ese momento, por un lado, se premiaba otro tipo de cine y estas películas eran consideradas un Hollywood clásico. Si no fuera por este Hollywood clásico no existiría el otro, pero a veces la Academia, esa señora, como decimos nosotros, que son cada uno de los académicos que vota, pero bueno, la Academia como ente decide esto. Bueno, recordemos que fue uno de los discursos de aceptación, el de Vanessa, de los más polémicos que se recuerdan y que lo pagó duramente años después. Y que incluso salió luego a entregar un Oscar el guionista de Network, se me olvidó el nombre. Paddy Chayefsky, perdón, por pronunciarlo se me olvidó el nombre, e incluso se lo recriminó y parte del público aplaudió. Es una polémica que no vamos a contar ahora, ustedes la pueden ver ahí. Pero lo cierto hay que recordar que Vanessa Redgrave, embarazada en ese momento de Joely, ¿verdad? De la pequeña, de Joely Richardson. De Joely Richardson tuvo que entrar custodiada a la entrega de los Oscar y por una puerta trasera. Hasta ella, o sea que también la broma, digámoslo así, de por qué ella dice lo que dice cuando recoge su Oscar. Y dice esas frases inolvidables de creo que Jane Fonda y yo hemos hecho las mejores interpretaciones de nuestra vida. Por fortuna ambas nos darían unas cuantas más después de aquellas, pero sin duda quedan, Pablo, como cumbres. Exactamente. Esa escena. Así que animamos a que se acerquen tanto al original literario como a la película. Aquí, como les digo, tienen los 2 primeros libros de memorias de ella, pero se localiza fácilmente el fragmento, el libro llamado Pentimento y el fragmento que llama Julia. También habla sobre Dorothy Parker, sobre Dashiell Hammett, como dices. Dorothy Parker, de quien fue Albacea. Efectivamente, habla de un montón de personalidades que conoció y no se calla. Ella, igual que no quiso declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, aquí lo cuenta todo, absolutamente todo. Vamos ahora a hablar de algunos libros que hemos leído últimamente y nos han llamado la atención. Este un tanto particular y especial, y me he metido en el corazoncito de quien les habla, porque número 2, la nueva novela de David Fuenquinos, publicada por Alfaguara, tuve el inmenso placer y el honor de ser escogido por la editorial para presentarlo en Madrid, en el Instituto Francés, en un desayuno con otros medios de prensa. Me llamaron por poteriano, tiene gracia la cosa, de hecho lo estoy demostrando con la camiseta que llevo hoy, y a ver ustedes estos magníficos marcadores para no olvidar ningún fragmento de los que me gustó, que me regaló, por cierto, Pablo Vilaboy, que son los personajes de la saga Harry Potter. Es cierto que, claro, con esta portada, y te dicen, si tú eres poteriano, vente, el libro se puede leer y disfrutar sin haber conocido ni leído nada sobre Harry Potter, ninguna de las novelas de J.K. Rowling, e incluso, si eso es posible, sin conocer las películas. Se me antoja así lo de las novelas de la Rowling, creo que es muy difícil que nadie las conozca, que alguien no las conozca, lo de las películas aún más, pero bueno, es factible, porque la historia de número 2, por eso se llama así, cuenta la historia del niño que quedó en segundo lugar, del niño que estuvo a punto de interpretar a Harry Potter, pero apareció Daniel Radcliffe y en una entrevista dijeron los productores, Daniel Radcliffe tenía ese algo más, ese algo especial. Y desde entonces, sin ser el seguidor de la saga de Harry Potter, pero claro, es un tema que entronca con bastante de las novelas anteriores de David Fuenquinos, a él se le quedó eso. ¿Qué es ese algo más? Alguien que toca la gloria, pero en el último momento la pierde.
Y sobre todo, alguien que se va a considerar un fracasado, a quien todo el mundo va a considerar un fracasado, un perdedor, pero él, Pablo, no decide. Son otros los que escogen quién va a interpretar a Harry Potter, pero le toca a él quedarse fuera. Los hilos del destino. Y está con ello continuamente sobre su cabeza. Es un asunto del que, como digo, David Fuenquinos ha tratado en otras de sus novelas, de un modo u otro, a veces en primer plano, a veces en algunos de los personajes secundarios, pero siempre anda por ahí ese asunto de cómo la vida, la rutina, lo cotidiano, en un momento dado o se tuerce o se oscurece o nos lo parece, pero claro, ya para nosotros no hay solución. Este niño rechaza una posible carrera en el cine. Este niño rechaza saber nada de Harry Potter. Este niño se alegra de no haberlo contado, porque sabe que ahora todo el mundo no va a decir ¡qué suerte! Casi fuiste Harry Potter, o qué triunfo entre no sé cuantísimos niños vistos en el Reino Unido, fuiste tú el segundo. No, siempre eso, el segundo es el peor. Hay gente que dice, mejor ser el tercero, que ya quedas ahí. El segundo es siempre como, estuviste a punto, pero... Sí, rozar la gloria y no conseguirlo. Es una novela de gran delicadeza, como el título de la novela, valga la redundancia, que le dio fama y prestigio a David Fuenquinos. Es un libro muy sutil, es un libro que está muy contado según están sucediendo las cosas. Traza muy bien el panorama, sobre todo para quien no conozca cómo se gestó el triunfo y el éxito de la saga de Harry Potter literaria y después la cinematográfica. Lo cuenta muy bien, con unas pinceladas estupendas, y además le sirve para hablar de todos los personajes. Recordemos que J.K. Rowling, lo hablábamos en su día, ¿verdad, Pablo? En su principio fue rechazada por un montón de editoriales. Nadie veía nada de maravilloso y de mágico en la historia de este niño mago. Niño mago, por cierto, que lo es a su pesar. Es un poco un número 2. Todo pasa sin que Harry Potter tenga conciencia, digamos necesidad, ni quiera que suceda. Pero es que está ahí. Su pasado, los padres, la cicatriz, todo le viene dado. Él no sabe ni qué es mago, etc. Entonces es muy curioso cómo eso le sirve a Fuenquinos para ir hablando de esos temas que, por desgracia, tantas veces tratamos de un modo muy poco elegante. Porque, como digo, lo fácil es decir, uy, quedaste el segundo, fracasaste. Él lo vivía así. Pero es un triunfo, repito. No tienes que verlo como un fracaso. Pero la sociedad lo deforma todo un poco. ¿Y cómo es el autor en persona? Pues la verdad es que me sorprendió para bien, no porque esperas, pero es verdad que por algunas entrevistas, incluso por los temas que trata, pues, y él mismo, como a veces, aunque sea a través de alter egos, se ha descrito en otros libros, decías, pues debe ser un poco misántropo, debe ser un poquito reconcentrado, un gran observador, pero eso, muy pausado, muy medido, no quiere relacionarse, y es todo lo contrario. Es una persona muy, muy, muy generosa, le preocupa mucho lo que opinan los demás, lo que sienten los demás. Habló con los lectores allí reunidos con muchísima cordialidad, agradeciendo la atención y muy participativo. Y luego eso le decías cosas que habías visto como lector en la obra, y él se sorprendía, pero para bien. ¡Ah, caramba! O sea, que lo viste así, ¿qué tal? Y le gustó. Hubo alguien que dijo que fue muy bonito. Pensemos que Daniel Radcliffe, en un momento de su vida, y sabemos, lo ha contado en entrevistas, también tuvo que lidiar con el éxito de Harry Potter, con un personaje que le supera, que le fagocita. Daniel Radcliffe durante un tiempo fue el número 2 de Harry Potter, no era Daniel. La gente por la calle le llamaba Harry. O sea, es también muy curioso cómo eso va apareciendo. Y es fantástico haber conversado, haber tenido la oportunidad de partir con él, y de haber compartido y de tener la fortuna y el placer y el honor de que esté aquí la firma y de que él quitara el 2 para poner el 1. Porque todos somos nuestro número 1, no hay que olvidarlo nunca, incluso que no nos hayan escogido para ser Harry Potter. Ahora tenemos esta novela de Reyes Aguilar Caro, Los garbanzos de Doña Violeta, publicada por Alfar, una novela que en realidad es un testimonio, una novela que es una vida, o muchas vidas, porque aunque transcurre en Sevilla, transcurre en julio de 1936. Y las vidas que aquí se describen, las vidas que quedaron rotas, destrozadas, las vidas que hubo
que continuar, hubo que sobrevivir como se pudo, pero las vidas que impusieron, las vidas que callaron o que hicieron callar, están aquí. Entonces, da igual donde uno haya nacido, si uno ha tenido, como en mi caso, la fortuna de compartir muchos años con una abuela que en este tiempo ya era una jovencita, desde tiempo ya tenía algún hijo y todo, en el año 36 me refiero, porque nací en 1911, pues reconoce esos colores, reconoce esos olores, reconoce esas penas, reconoce esas miserias. Y nunca se va a hacer suficiente justicia y suficiente memoria si consideramos que ya está todo dicho. Hay que seguir dando espacio a esta gente a la que, igual un poco como el número 2 de Fuenquinos, las llamaron, las siguen llamando perdedores, perdedoras. Esas gentes perdieron, digámoslo así, la guerra, a veces porque les tocó simplemente aquí y no enfrente. Pero ellos no batallaban, ellos simplemente intentaban sobrevivir y continuar con su vida. Eso sí que lo perdieron. Pero todo lo demás, sobre todo cuando llega el ganador, sea el que sea, y no hablo ideológicamente, hablo de quien se siente ganador y calla al otro. Y dice, no, esto va a ser como digo yo. Incluso hay gente de ese bando ganador al que, aunque no sea consciente, le imponen una vida. Aquí también se cuenta, porque habla Reyes absolutamente de todos. Es una magnífica visión documental y visión emocional de lo que ocurrió entonces y de lo que, de un modo u otro, ha seguido ocurriendo después. Los garbanzos de Doña Violeta, una novela, pues, les digo, un documental, un fragmento de vida a leer y rescatar. Y te lo digo directamente, Toni Montesinos, colega, periodista, literario, periodista cultural, tan maestro, tan envidiable como lo cuentas, cómo nos deleitas con tu saber en las páginas de La Razón, en cualquier cosa que afrontas, cuánto sabes y cuánto has vivido esta letra herida, este magnífico ensayo que ha publicado Berenice, que en parte es un libro de memorias. No se pierda en el prólogo. Yo sé que mucha gente me dice, yo los prólogos me los salto. El prólogo es del propio autor, con lo cual no hay que saltárselo, no es un prólogo añadido de alguien que lo presenta. Pero es que además ahí Toni Montesinos cuenta cómo se ha ido gestando año tras año, día tras día, lágrima tras lágrima, miedo tras miedo, este libro. Es un ejercicio de valentía, de honestidad y de reconocimiento incluso de lo que puede ser un lastre, de lo que puede ser un trauma, cómo se enfrenta a ello, cómo lo afronta y cómo comienza el olvido de todo aquello gracias a escribir un libro como La letra herida, autores suicidas, toxicómanos y dementes. Aquí están Pablo Vilaboy, casi todos estos, que han sido unos cuantos en la literatura, por cierto, hay que decirlo, que tendrá la creación. Bueno, dicen que el tormento va unido a la genialidad. Y a veces, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, sé que tú tampoco, pero si sufrir te sirve luego para volcarlo en una obra, para resurgir de tus cenizas, para exorcizar fantasmas, pues bienvenido sea ese tormento que luego da paso a una vida creativa. Sí, mientras lo acerquen a la paz, ese vómito artístico, estupendo. Pues enhorabuena, Toni Montesinos, porque además invitas a descubrir a algunos a los que no conocíamos o no sabíamos que habían sido una de esas tres cosas, suicidas, toxicómanos o dementes, y invitas a volver a leer a otros, que nos vendrán rápidamente a la cabeza en cuanto vemos el subtítulo, y es maravilloso abrir cualquiera de las páginas y decir, venga, por aquí, por allá, y como digo, cómo lo haces, qué bien lo cuentas, qué bien lo has vivido, qué bien lo has bebido, lo has leído, y ahora letra herido, todo junto, lo transmites así. Pues hemos tenido hoy un panorama muy distinto, ¿verdad? Con libros muy diferentes. Nada que ver. Claro, para que cada uno escoja lo que le apetezca en cada momento, ¿verdad? Pablo Vilaboy, pues nos marchamos al ángulo oscuro del salón un ratito. Vamos a recordar y rememorar, como hemos empezado. Efectivamente, ese pentimento, aquello de lo que te arrepientes o en el último momento cambias, pero queda debajo, como descubre Lilian Hellman. Y a veces es muy bueno que esté ahí, ese pentimento da poso y peso a lo que hacemos y vivimos. Por lo tanto, nos marchamos con Lilian Hellman y con todos los demás al ángulo oscuro del salón, pero regresamos muy pronto con nuevas lecturas. Gracias.